Buenas tardes. Deuteronomio 6. Aquí hay un mandato. Dice: estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. ¿Quién está hablando? Moisés. ¿Para qué? Para que ustedes los aprendan. ¿Y para qué? Para que ustedes lo enseñen a sus hijos, a los hijos de sus hijos. Y este mandamiento viene en nombre de Jehová. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, uno es. Y el primer estatuto, ¿cuál es? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Como dice acá, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y Mateo dice, con toda tu mente. En fin, es el mandamiento clave. Y de ahí podemos deducir algunas cosas, hermanos, que voy a hablar sobre cómo aplicamos esto. Primero hay que entender qué es lo que estamos viviendo hoy día. Hoy día, de por lo menos hace 60 años, hay un proceso de destrucción de la familia. Los especialistas en tratar la familia están llevando adelante desde prácticamente a mitad de los años 60 del siglo pasado. Y está muy avanzado, por no decir, pero muy avanzado. Entre los jóvenes y jóvenes adultos, estoy hablando, jóvenes en general, jóvenes adultos en particular, el feminacismo en lucha contra los hombres ha significado que los jóvenes varones no tienen relaciones estables con las niñas, con las jóvenes, en la perspectiva del matrimonio. ¿No? Crece la cifra de niñas que se embarazan y las criaturas las crían los papás de la niña. Eso es panorama cotidiano. ¿Qué más? La homosexualidad y la drogadicción están formando seres humanos inútiles para ser padres y madres verdaderas. El derecho al divorcio y al aborto está disminuyendo la población y aumentando los niños tutelados por instituciones del Estado, como el Sename. Más todavía, hoy día se quiere echar a andar adelante una ley que estatiza a los niños. ¿En nombre de qué? En nombre de la autonomía y la libertad de los niños. Si los padres le enseñan Biblia y el niño se queja, van y le quitan el niño. Y el Estado se hace cargo. Si se hace cargo el Sename, olvídense. Todavía no saben cuántos niños muertos y desaparecidos en los últimos 10 años. Niños que han estado en el Sename. Y el feminacismo de Estado está construyendo un hombre afeminado, inútil como padre y castrado para tener mujer, pero que tiene chipe libre o vía libre para la homosexualidad. Y hermano, estas ideas y prácticas repugnantes de destrucción de la familia han entrado en la iglesia. Han entrado en la iglesia y se han venido expresando en la tolerancia al pecado y sobre todo al pecado de los hijos. Cualquiera que éste sea. Incluso pecados de homosexualidad, pecados de fornicación, etc. Estamos hablando de jóvenes, de padres cristianos. Pero esto ha tenido una ayuda muy importante, la negligencia de los pastores. Negligencia que se traduce en enseñar poco o nada de Biblia y mucha motivación humanista.
Pero hermanos, el diseño de Dios para la familia no ha cambiado. No ha cambiado. Un hombre, una mujer, matrimonio, niños. Y los hijos son la responsabilidad de los padres ante Dios. Y ese es el título del sermón. Los hijos responsables de los padres ante Dios. Deuteronomio 6, del 1 al 9. Oremos. Padre bueno, en nombre de Cristo Jesús pedimos y rogamos su ayuda, Señor. Que su Espíritu Santo nos guíe, nos instruya, nos redarguya, nos edifique, para que nuestras familias, las familias de la iglesia, puedan ser bendecidas con su santa palabra y la enseñanza del Evangelio a los niños. Padre eterno, pedimos esta misericordia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como decía, este pasaje es un mandato al pueblo de Dios. Que los padres son responsables de sus hijos. No solo en la provisión natural, sino también en la provisión espiritual. Y ahí es donde se centra este pasaje. Y ahí es donde la iglesia y los padres de la iglesia y la iglesia está fallando. Desde hace muchos años está sucediendo esto. Además dice que es para los hijos y los hijos de tus hijos. Es decir, Dios nos hace responsables de evangelizar incluso en las generaciones futuras de su familia. Déjame leerle Génesis 18, del 16 al 19. Y este es Abraham. Miren lo que dice Dios, lo que dice Dios de Abraham. Dice: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Y no tome nota, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios dice, conoce el corazón, yo sé que Él es fiel. Él va a enseñar mi camino a sus hijos y a todas sus casas y toda su familia. Eso en la antigüedad incluía los esclavos. Entonces, ¿cómo le voy a encubrir algo que yo voy a hacer si Él es fiel? ¿Y por qué es fiel? Porque Él va a transmitir el camino de Dios. ¿Podría decir eso Dios de nosotros como Padre? Yo sé que mis hijos en Cristo son fieles, porque yo sé que van a enseñar a sus hijos, y no dice los van a mandar a la iglesia o los van a mandar al templo, no. Ellos les van a enseñar el camino de Dios. El que los padres se ocupen de enseñar a sus hijos el camino de Dios es una potente señal de fidelidad, sometimiento, amor a Dios y a sus hijos. Jueces, echa una mirada a Jueces. No perdí. Jueces 2. Jueces 2. Ya, aquí lo tengo. Jueces 2, del 8 al 10. Miren lo que dice.
Dice, porque ya entraron a la tierra prometida, dirigidos por Josué. Y dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno, del 8 les leo. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en la heredad en Timnath-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos una generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué sucedió? Sucedió que esa generación se dedicó a instalarse en la tierra prometida, pero se olvidó de Deuteronomio 6, porque ya le había sido entregada esa palabra. Y tuvieron hijos, y vino una generación que no conoció a Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Pues el 2:11, le voy a leer, 11 al 14. Dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Gracias. Es decir, los desprotegió, los dejó en manos de sus enemigos, que en muchos casos eran más poderosos que los israelitas. Entonces, una generación que no sabe nada cae inmediatamente en ¿qué? Apostasía, idolatría. Y le puedo decir que el futuro de la iglesia está a una generación. Y esa es responsabilidad de la generación presente. No solo de su familia, sino también de la iglesia. Entonces, se los voy a decir de esta manera. Si los padres quieren arruinar a sus hijos, deje que se lo eduquen la televisión, el internet, los amigos y los profesores adoctrinados por la ideología de género. Los padres cristianos deben enseñar a sus hijos lo que ellos saben de Dios, de Cristo, del pecado y de la salvación según la Biblia. Y asumir que la educación de los hijos en los valores cristianos y en la palabra de Dios es responsabilidad dada por Dios a los padres. Los niños no son responsabilidad principal de la iglesia. La responsabilidad de la iglesia es enseñar a los padres que asuman su responsabilidad con sus hijos. Porque los hijos son una mayordomía ¿de quién? De Dios. ¿Para quién? ¿Para la iglesia? No, para los padres. Entonces, y se espera. La responsabilidad de la iglesia y del pastor es enseñar a los padres que cumplan su ministerio con sus hijos para la gloria de Dios. Uno de los temas en la iglesia que muchas veces no se enseña, o se enseña mal y se enseña poco, y eso tiene consecuencias en la familia,
o en la vida de todo cristiano. ¿Cuál es? Es la cuestión del pecado, hermano. La cuestión del pecado. Tenemos una visión a veces muy superficial del pecado. Y a los niños, ¿qué se les enseña? Se les enseña mucho de Cristo y de cuánto Cristo ama a los niños. Eso es correcto. Pero elude la enseñanza del pecado. Es superficial. Y siempre cuando enseña el pecado se refiere a una conducta que es desobediente, que es gravatero, que es egoísta. Pero no se le enseña que esa actitud tiene una raíz. Y esa raíz se llama naturaleza pecaminosa. Yo les digo, hermano, los niños entienden a veces perfectamente. ¿Sabe por qué? Porque ellos tienen un entendimiento literal. Si usted le dice que usted es Superman, el niño lo cree, literal. Y si usted le enseña correctamente los principios de la Biblia y sobre la naturaleza del pecado, el niño lo va a entender perfectamente. Yo creo que los adultos y sobre todo los padres subestimamos la inteligencia y la capacidad de comprender de los niños. No, si es muy niñito, muy chiquitito, todavía no entiende. No, entiende perfectamente varias cosas. Y entiende que cuando planta el grito y el llanto, él va a obtener lo que pide. ¿Entiende, no? ¿O no? ¿Ves? Ellos saben que haciendo berrinche obtienen cosas. Y si no lo obtienen ahí, van al papá. ¿O no? Lo hemos visto. Ustedes han criado. Entonces hay que enseñarles. El padre y la madre tienen que tener esta preocupación de enseñarles que eso es pecado. Pero muchos de los padres no solo chiquititos, pero piensan que sus hijos como ángeles puros y luminosos. ¿Ah? No, mi niño no, mi niñita jamás. ¿O no? Pero cuando crecen, los padres se sorprenden de lo que hacen sus hijos. Pero yo no le enseñaba eso. No, si para pecar no necesita aprender. Para mentir no necesita aprender. Para sentir orgullo y egoísmo no necesita aprender. Está en ellos, está en nosotros, está en el ser humano. El padre dice, yo nunca le enseñaba eso. No, no es necesario. Entonces, y más encima los padres lo justifican. No, si es culpa de otro. Cuando la polola, no, es culpa de esa. Y cuando la niña, no, es culpa de ese delincuente que ella. Nunca es la niña, nunca es el niño. Entonces, hermanos, hay 5 cosas que los padres deben aprender para enseñar a sus hijos. 1, ¿qué es el pecado? 2, ¿de dónde viene el pecado? 3, ¿quién es el que peca? 4, consecuencias del pecado. 5, la solución al pecado. Porque si usted no le explica eso a un niño que ya comienza a entender, usted no le pueda explicar, primero, por qué tenemos que creer en Cristo. Segundo, la situación del mundo. No le va a poder explicar por qué Cristo, por qué murió en la cruz. Ay, que Cristo ama a los niños y canta otro. Eso es todo, no. Eso es cambiar el cuento de la Caperucita Roja con un cuento bíblico sin enseñar el trasfondo del pecado, de la salvación y de la bondad y del amor de Dios debido a una naturaleza pecaminosa del ser humano y del juicio de Dios.
Se le enseña el cuento por la superficie. Es lo mismo que contar en el Blancanieves o Caperucita Roja. Entonces, si no se entiende el pecado, tampoco se entiende el mundo, no se entiende la misericordia de Dios por Cristo, ni se entiende la obra de Cristo. Punto 1, brevemente. Enseñar a los niños qué es el pecado. Bueno, hay que enseñar, ¿cierto? Como decía, que la desobediencia, el egoísmo, son una conducta que tiene su raíz en el corazón humano. Que así como siente amor, usted también, niño, siente odio cuando no puede hacer lo que usted quiere, aunque Dios diga que no. Aunque el papá diga que no es correcto. Entonces, eso es pecado, hijo. ¿Y eso sale de dónde? De acá adentro. Y ese es un aspecto que nosotros obviamos, incluso en la enseñanza de adultos. Entonces, y hay 3 aspectos de enseñar el pecado que hay que tener en cuenta. Porque una de las cosas que cuando se enseña el pecado, porque va a haber pecado en el niño y está en proceso de ser disciplinado. ¿Cuál es? La disciplina, es decir, el castigo. Veamos Proverbios 19:18. Proverbios 19:18. ¿Quién puede leerlo, por favor? Amén. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Miren, yo encontré este versículo y una versión de lengua original, es decir, en hebreo, y una traducción griega, y sería un poquito diferente. Yo la anoté porque esto, digamos, hace sentido. Dice: castiga a tu hijo mientras hay esperanza, porque si no lo haces será responsable por su muerte. ¿Por qué? Porque bajo la ley el hijo rebelde tenía que ser llevado ante los ancianos y ser enjuiciado y apedreado. Pero el proverbio dice: si no lo haces a tiempo, cuando hay que hacerlo, tú serás responsable de su juicio. Hoy día no se apedrea a los padres, pero es responsable de que tu hijo sea lo que es: un hombre incrédulo, un hombre mundano, que no se arrepiente. Es responsabilidad de los padres. Entonces, y junto con el castigo está la enseñanza. Porque la psicología dice: no, con el niño tiene que conversar, ya con un niño de 3, 4 años. Ya, hijo, conversemos. Conversemos. Porque así a veces hay que hacerlo. El niño entiende la disciplina. No le gusta. ¿A quién le gusta? A nadie. Menos al niño. Pero sabe, y usted se puede sorprender, cuando usted disciplina a un niño, el niño se siente amado. A veces nosotros no medimos eso. Se siente cuidado, protegido. Proverbios 6, 12 al 14. Amén. Ya. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siempre la discordia. Ya. Usted puede enseñar a un niño a partir de ejemplos de personas que producen
maldad. Familiares. Tú puedes decir, mira hijo, eso es malo. Mira niña, eso es malo. Eso es pecado. Pero también respecto a sus propias actitudes. Cuando se enojan, mira, los niños siempre le culpan a alguien. No es nuevo, desde Adán es así. Y señalar, hijo, eso es pecado. ¿Entiendes? Entonces, la instrucción va con ejemplos muy variados, sea externo que de su propia vida, para que entienda la profundidad del pecado. Entonces, con ejemplos adecuados a su entendimiento, explicando cómo se desarrolla el pecado normalmente. Y el otro aspecto de la enseñanza, sobre todo el castigo, que él entienda que es por amor, porque lo ama. Lo peor que puede hacer un padre es que cuando se enoja, lo castiga con ira. Eso es fatal. Lo castiga con ira, el niño se siente culpable y se siente no amado. Pero si usted es un niño y dice, yo te voy a castigar por esto, que sea prohibirle algo, porque tú tienes que aprender esto. A la larga el niño ligerito lo va a entender, que es por amor. Y si él tiene que darle un castigo físico, después que se lo castigue, porque les duele más a los padres que al niño, abrácelo y déle un beso y dígale que lo quiere. Y que no lo haga más aquello que hizo. Y en eso los padres tienen que adquirir sabiduría. Bueno, y el tercer aspecto es la repetición, hermanos. Mire que dice Deuteronomio 6:7. Ahí voy a buscarlo, yo lo tengo por acá. Deuteronomio 6:7, ¿qué dice? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes la repetirás y la enseñarás de mil formas, de varias maneras, en forma creativa, en toda situación, para que el niño vaya asumiendo esto. Eso lo sabe el mundo, por eso repite la publicidad, hermano. Siempre se lo he dicho. Nosotros a veces andamos cantando canciones de la publicidad porque la escuchamos todo el día ahí cuando estamos en la televisión o en la radio, todo el día. Hasta los bailamos los anuncios publicitarios. Por eso, por repetición. Y si usted está constantemente enseñándole a su hijo que cada situación, un ejemplo, una enseñanza sobre el Dios Todopoderoso, etc. Ahí está la creatividad y el amor que el Padre siente por su Dios y por su Hijo. 2. El origen del pecado. Aquí hay una gran posibilidad, hermano, de los padres de enseñar el poder, la bondad y la perfección de Dios. Y ahí tiene capítulo Génesis 1 y capítulo 2. Que habla de Dios, cómo creó las cosas, todopoderoso, Él dijo, fue, punto. Y dijo que todo era bueno, y le dio al hombre esto, y le dio una mujer, y un jardín del Edén. Dios es bueno, ¿cierto? Y tiene el capítulo 3 para enseñarle qué cosa. El diablo y la desobediencia. Y por esa razón entró el pecado. Y eso tuvo consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Separación de Dios, la muerte. Todos mueren. Tienen la oportunidad de explicar por qué las personas mueren. 3. ¿Quién es el que peca? Y aquí, si somos herederos de Adán y Eva, toda la raza humana peca. ¿Por
porque tienen naturaleza pecaminosa, heredada de Adán y Eva, que desobedecieron. Entonces pecan los papás, pecan los profesores, pecan los parientes, pecan los amigos, pecan los hermanos de la iglesia, peca el pastor. Y la multiplicidad de ejemplos de desobediencia, de egoísmo, de maldad, para enseñar que todos pecamos y usar y explicar Romanos 3, 10 al 12, por ejemplo. Leamos Romanos 3, 10 al 12. ¿Qué dice Romanos 3, 10 al 12? Amén. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bueno, usted puede usar otras palabras, pero saque molde de ahí para enseñar a un niño más pequeño o a un niño más grande. Y usar miles de ejemplos de la vida cotidiana. 4. Consecuencias del pecado. Y esta es la parte más difícil. Entonces aquí entramos en la parte en que hay que enseñar las consecuencias del pecado. Los padres, que les parece que enseñar las consecuencias es muy duro y hasta espantoso. Y el otro es lo que dije en delante, que los padres subestiman el entendimiento de los niños. No va a entender y va a asustarse. Sí, yo veo películas de terror de los 4 años que hasta yo me espanto. Entonces, no subestime a sus hijos en eso. Así que la enseñanza es que Dios ama, es santo. Y ama al que obedece a Cristo. Y odia al que desobedece a Cristo, haciendo lo que quiere y no se quiere arrepentir. El que ama y obedece a Dios, irá al cielo, a la vida eterna. Y el que desobedece a Cristo, no ama a Dios, irá al infierno eterno. ¿Cómo le puede decir eso a un niño? Pero por favor. Mire, la gente, el otro día comentamos, están encantados en la televisión enseñando del viejito. El viejito para afuera no puede venir porque se va a contagiar por COVID. ¿Ah? La ilusión, entonces el tipo hacía videollamada. No, pero el viejito va a estar por videollamada. Pero si usted le enseña de Jesús y de... No, pues, ¿cómo le enseñar eso? El mundo está embobado en una mentira. Y le enseña eso a los niños. No, ¿por qué le quitáis la ilusión a los niños? O sea, yo usaría palabras muy duras y feas. Pero realmente, eso es. Entonces, si le enseña de Cristo, que Cristo vino por el pecado, no, ¿cómo se le ocurre? Ah, terrible eso. Bueno, eso es el mundo, pero eso también ha entrado en la iglesia, hermano. No queremos decirle al niño, mira niño, si tú no te arrepientes de tu pecado, no, tú vas al infierno. Ahí está el pasaje. Se lo puede enseñar con toda la pedagogía, el amor, pero el contenido no cambia. Entonces, y eso es. Y el pasaje último es Juan 3, 16 al 18. ¿Quieren echar una mirada? Juan 3, 16 al 18.
¿Qué dice? Amén. Ya. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Creer es confiar. Que no confía en Cristo, desobedece a Cristo. Bueno, ahí está el resultado. Y ahí los padres tienen que usar toda pedir la guía del Espíritu Santo para enseñar eso. Somos cristianos, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra y andamos con aleluya para arriba, aleluya. Use eso para enseñar a sus hijos, para que sus hijos puedan ser convertidos. 5. La solución para el pecado. Si le enseñamos que el pecado es parte de nuestra naturaleza y provienen del corazón de cada uno, viene el pecado, etc., entonces debemos enseñar que solo Dios puede librarnos del pecado por Cristo, porque Cristo pagó con su muerte por nuestros pecados y la fe en esa obra de Cristo nos salva. Y tiene un pasaje excelente en la Biblia de eso, Isaías 53. Clarísimo. Él muere y es molido por nuestros pecados. Si usted ya le ha explicado lo que es pecado. Es un muy buen pasaje para enseñar la obra de Cristo a los niños. Y otra cosa es que los niños deben entender que Cristo es la suprema manifestación del amor de Dios para salvar pecadores por la fe. Eso es el amor de Dios. Es Dios hecho hombre que viene a salvar pecadores. Y no hay mayor expresión de amor de Dios que Cristo. Si no entendemos nosotros, comuníqueselo a su Hijo, con todo su amor y fuerza, para que Él también sea salvo. Por último, la enseñanza de la palabra de Dios a los niños, y sobre todo este tema del pecado, debe ir acompañada de un estilo de vida, de un estilo de vida en la familia que los padres han impuesto para sí mismos y para sus hijos. Este estilo de vida consiste en que los padres viven lo que enseñan a sus hijos. Porque si no es así, su enseñanza ante sus hijos es inconsistente. Y no hay crítico más agudo en la familia que los niños, que perciben claramente cuando han aprendido algo y se les ha dicho esto es bueno, y cuando ven algo contrario, seguro que es malo. Y como algunos no tienen filtro, llegan y lo largan. Si los padres enseñan a los hijos que debemos amar a Dios, pero los padres no leen la Biblia, no oran, no se congregan, mienten y dicen que Dios aguanta de todo, esto destruirá lo bueno que le enseñó a su hijo. Destruirá la posibilidad de que sus hijos confíen en Dios. Y mostrará a sus ojos un Dios inútil. Como que el papá engaña a Dios. Mateo 18:6. ¿Alguien puede estar ahí? Mateo 18:6.
Amén. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino, de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. El Señor Jesús lo está diciendo en relación a los creyentes nuevos, o el creyente que para Dios es un niño. ¿Sabe que Dios mira a los hombres como niños? Y sobre todo los creyentes. Entonces, si alguien perturba, confunde a un hijo de Dios, a este mejor sería que se colgara una piedra en el cuello y se tirara al agua para que muriera. Imagine esto lo que puede significar entre un padre que se dice cristiano y por su modo de vivir en el hogar ha destruido la posibilidad de que ese hijo crea. Muchos creen por la gracia de Dios, no por el ejemplo de los padres. Y Dios a veces ha dado ese mal ejemplo por su gracia y el buen ejemplo lo ha potenciado por su gracia. Pero la responsabilidad ¿de quién era? De los padres. Para que vean cómo Dios se atiene a que su pueblo, los que son responsables, en este caso los padres, o los líderes espirituales, o los sacerdotes en la antigüedad, o los pastores hoy día, se tiene a la comunicación, la implementación y el ejemplo que los líderes tienen que dar de lo que predican. Más aún los padres, porque padre aquí se puede presentar, nos vemos los días domingos, los días miércoles, en España, y es muy bíblico el hermano, pero en su casa no tenemos idea cómo es. Y ese juicio pertenece a Dios. O al hijo a ese, el hijo lo. Además del buen testimonio de los padres ante sus hijos están las prácticas, la oración familiar, no solo en las comidas, sino tiempo específico de oración familiar, de comentario y lectura de pasajes de la Biblia. Así como practicar diariamente la dependencia de Dios y de su palabra en los aspectos cotidianos de la vida diaria. ¿Qué significa eso? Significa que a veces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Suponga que usted mandó al niño a comprar y el niño perdió la plata. Por cualquier razón, se perdió, hermano, no lo encontró. Ya. ¿Qué hace un papá? Pucha, está pajarón este. ¿Ah? ¿A dónde lo tenés? Pucha, ahí vamos, ¿vale? Papito corazones. Pero si le dicen, ya, vamos a confiar en el Señor. Ya, venga por acá, vamos a orar al Señor. Si el Señor quiere devolver, nos devolverá. Si no, el Señor proveerá para lo que necesitamos. Está enseñando a depender de Dios. Y ahora, ya, perfecto. Eso es. Hay miles de ejemplos de la vida cotidiana en la familia que pueden ser útiles para aprender, uno como padre y el niño, siguiendo el ejemplo, a depender de Dios. Entonces, enseñar, evangelizar a los hijos con la palabra y el ejemplo es el cumplimiento del mandato de Dios que está en Deuteronomio 6, tan válido ayer como hoy día. Y es entregar a Dios no ya hijos propios, sino hermanos en Cristo. Porque además de mis hijos, mi hijo es mi hermano en Cristo. Si los hijos son herencia de Jehová, bueno, me los ha dado a mí ¿para qué? Para que yo les dé testimonio de Cristo.
Y ellos convertidos son la gloria de Dios. Entonces ya mi hijo es mi hermano. Entonces a veces esa consideración nunca la hacemos. Queremos que mi hijo se convierta para que yo no tenga problemas y esté tranquilo en mi vejez. No, hermano. La conversión de los hijos es para la gloria de Dios. Y eso le va a dar paz. Para que Dios se glorifique en ellos como a Él le parece. Ay, Señor, no lo envía el misionero a África, envíalo a Miami, por favor. Va a estar más tranquila, así me quedo tranquila yo. ¿Ah? Sí, mamá. O padres cristianos que le dicen al hijo, el hijo le dice, papá, yo tengo un llamado misionero, y hablé con el pastor y voy a estudiar y después va. Hijo, antes, papá cristiano, antes que nada estudia una profesión para que no se muera de hambre. Mira qué confianza en Dios. Que Dios manda misioneros a morirse de hambre. Bueno, así son los padres. Entonces no están honrando a Dios. Ellos están preocupados de que su hijo se convierta para no tener problemas y que sea un hijo correcto, pero no para la gloria de Dios. Porque si su hijo quiere ser pastor, ser misionero, no, pues hijo, piénsalo, hazte una carrera primero. Tú sabes cómo es esto. Bueno, es así. Entonces dice, y con mis hijos y hermanos nos gozaremos juntos en la eternidad, alabando y sirviendo a nuestro Señor. Esa es la perspectiva, ¿o no? Porque como padre, si hay una herencia que puede dejar cualquier padre y madre a sus hijos, es una herencia eterna, que conozca y ame y siga a Cristo. Un padre cristiano debería preocuparse de dejar esa herencia eterna para sus hijos, que los va a hacer buenos ciudadanos, buenos padres de familia, buenos miembros de la iglesia. Y eso es, hermano. Tus hijos son prestados, es una mayordomía para que sean preparados, para que puedan servir al Señor y el Señor se pueda glorificar en ellos. Así que, hermanos y hermanas, piensen en eso y oren mucho por sus hijos y hablen con ellos, busquen el modo de enseñarles. Porque los tiempos, en estos tiempos, el mundo quiere arrebatar los hijos. Así que, hermanos, pónganse de pie y vamos a orar. Padre eterno, Padre misericordioso, damos gracias, Señor, por este pasaje. Y porque usted, Señor, creador de todo y creador de la familia, que es el diseño para bendición y beneficio de la raza humana, que quiere ser destruida ahora, Señor, usted nos previene con su palabra y nos insta y nos llama, Señor, a ocuparnos de nuestros hijos, de nuestros nietos, para que su nombre sea glorificado, Señor. Padre eterno, Padre misericordioso, yo pido y ruego que esta enseñanza, este llamado a atención, esta exhortación, pueda el Espíritu Santo, Señor, hacerla fructificar en los corazones de cada uno de los que estamos aquí y de los que van a oír este sermón. Señor, hágalo, por favor, con el poder del Espíritu Santo, por misericordia a su pueblo y a su iglesia, Señor. Le damos gracias, Señor, y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos.